Dispersión y decisiones. ¿Es mejor tener notas parecidas entre sí o tener notas muy altas y otras muy bajas? ¿Es posible que un promedio nos engañe? Vamos a analizar conjuntos de datos y, a partir de su promedio, ver qué tan representativos pueden ser. Para ello, vamos a analizar la dispersión, considerando cuánto se alejan o cuán cerca están de este valor promedio. Para ello, utilizaremos un indicador conocido como desviación media. La desviación media nos permite calcular las distancias de los valores de un conjunto de datos respecto del promedio de ellos. Y la calculamos observando el promedio de los valores absolutos de las diferencias entre cada valor y el promedio. Es decir, si observamos la fórmula, consideramos el promedio de los datos y a ese promedio vamos restando sucesivamente los valores que hay en los datos y dividimos por el total de ellos. Este indicador nos ayuda a tomar decisiones, dando información respecto de qué tan representativo es el promedio. Andrea y Esteban participaron en 5 concursos de habilidad en una feria. Los puntajes que obtuvieron fueron los siguientes. Observamos la tabla con los puntajes de Andrea y Esteban y nos preguntamos ¿cómo le fue a cada uno? Primero vamos a calcular el promedio de los puntajes que obtuvo cada uno. En el caso de Andrea, vamos a utilizar la fórmula que ya conocemos para el promedio. Sumamos los puntajes que obtuvo y los dividimos por 5. En este caso la suma es 610, que dividido por 5 nos da 122. En el caso de Esteban, aplicamos también la fórmula. La suma de sus puntajes es igual a 640, que dividido por 5 es igual a 128. Vemos que Esteban tiene un promedio de puntajes mayor, pero ¿esto es suficiente para decir que le fue mejor? Vamos a calcular, en este caso, la desviación media para analizar cómo es el comportamiento de los puntajes obtenidos. Aplicamos la fórmula que hemos visto y vamos a calcular 122 menos 100 en valor absoluto más el valor absoluto de 122 menos 120 más el de 122 menos 150 más el de 122 menos 110 más 122 menos 130. Y vamos a dividir esta cantidad que nos dé por 5. Tenemos que 122 menos 100 es 12 en valor absoluto, 122 menos 120 es 2, 122 menos 150 es menos 128, en valor absoluto 28. 122 menos 110 es 12 y 122 menos 130 es menos 8, en valor absoluto 8. Y esta suma la dividiremos por 5. Tenemos que la suma de estos valores es 62, que dividido por 5 nos da 12,4. Vamos a repetir ahora el cálculo, pero para Esteban. Aplicamos nuevamente la fórmula y vamos reemplazando la diferencia entre el promedio y el valor de cada dato y poniendo en valor absoluto. 128 menos 70, más 128 menos 190, más 128 menos 170, más 128 menos 120, más 128 menos 90, todos en valor absoluto. Y dividimos también por 5. Tenemos 58 más valor absoluto de menos 62 más el valor absoluto de 42, de menos 42, 8 y 38. Y esta suma la dividimos por 5. Podemos verificar que la suma de estos valores absolutos es 208, que dividido por 5 nos da 41,6. Podemos observar que el puntaje de Esteban tiene un promedio que es algo mayor al de Andrea, pero tiene valores que se alejan bastante más del promedio que los de Andrea. Esto es lo que nos permite observar la desviación media. En el caso de Andrea es 12,4, en el caso de Esteban es 41,6, bastante mayor.
Esto nos permite decir que el juego de Andrea tiene menos puntaje, pero es más seguro, ya que es menos variable. Mientras que el juego de Esteban, a pesar de que tiene más puntaje, también tiene más riesgo. Podemos tener puntajes más altos y más bajos. Y eso es lo que nos permite ver que tiene una mayor desviación respecto del promedio. Son mucho menos regulares los puntajes de Esteban que los de Andrea. Podríamos preguntarnos a quién le fue mejor. Eso puede ser una pregunta un poco antojadiza, dado que depende de lo que esperamos. Pero el promedio de Andrea resulta ser más representativo que el de Esteban. Quizá con Andrea sabemos mejor a qué atenernos cuando va a jugar, en cambio con Esteban alterna valores muy altos con valores muy bajos y no sabemos muy bien cómo le podrá ir en una próxima jugada o en una serie de jugadas. A largo plazo podría ser una mejor inversión, pero en el caso de Andrea tenemos una mayor seguridad. Ahora te toca a ti. Te invitamos a que practiques lo aprendido trabajando en los ejercicios propuestos en la hoja de trabajo de esta clase.